Bienvenidos una vez más, nuestro tiempo de reunirnos para escudriñar la palabra de Dios se ha cumplido. Gracias al Señor por permitirnos el día de hoy reunirnos con ese propósito. Es la ocasión para inundarnos hoy con el capítulo 22 del libro de los Hechos y vamos a encontrar una serie de enseñanzas que por lo general pasamos por alto en nuestra vida cotidiana como creyentes. Y esta va a ser una clase previa a lo que Ramoncita en unos días más estará compartiéndoles a ustedes. Pero es algo que Pablo precisamente realiza en defensa de la fe. Recordemos que Pablo había sido llevado preso y ahora está pidiendo la oportunidad para defenderse. Y es ahí donde entraremos. Así que Hechos capítulo 22 versos 1, vamos a verlo hasta el 22, pero de una manera segmentada para ir viendo algunos detalles que tenemos por ahí. Bienvenidos a los presentes, bienvenidos a todos ustedes a través de las redes sociales. Oramos para que Dios los bendiga, prospere y también nos ayude a todos nosotros a crecer en su gracia, en el conocimiento de la palabra. Vamos a orar pidiendo al Señor dirección, sabiduría y sobre todo la disposición en nosotros para que Él nos revele, amplíe nuestra capacidad de comprensión. El apóstol Pablo oraba por las iglesias diciendo para que sean abiertos sus ojos del conocimiento, es decir, una mayor profundidad de la verdad. ¿Alguno de ustedes, por favor, diríjanos en oración? Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre, te damos gracias, Señor, te pedimos que nos hables en esta tarde, noche, bendito Dios, y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, permíteme leer entonces, iniciando en el verso 22, y voy a leer hasta el 5, por favor, sígueme con esto. Si ustedes están en casa o en un lugar donde han elegido para estudiar, acerquen sus notas para no desviarse, no perder este tiempo. Recuerden, sus aportaciones, comentarios nos enriquecen. Eso nos proporcionará la oportunidad de darle una amplitud a nuestra enseñanza. Verso 1. Varones hermanos, recuerden, Pablo había tomado la palabra, le habían concedido el tomar la palabra. Y él dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, subraya eso, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Wow. Recordemos un poquito, Pablo había sido extraído del templo, de los atrios del templo, como resultado de aquel motín a causa de haber sido acusado de haber introducido gentiles al templo. La acusación se había prolongado de tal manera que la confusión se generalizó y vino el tribuno. Cuando esto acontece, Pablo ya estaba golpeado, Pablo ya había sido infringido con gran violencia y por la gracia de Dios fue salvado de una manera sobrenatural que entrara el tribuno. Y ahora Pablo, en medio de las circunstancias, recordemos, Pablo pareciera estar acostumbrado a condiciones de esta naturaleza. Era la quinta o la sexta vez en que Pablo estaba involucrado en una condición de esta naturaleza. Pero solo podían suceder dos cosas cuando Pablo aparecía en el escenario, recordemos.
o era llevado por el Espíritu Santo a una predicación y un avivamiento espiritual se desbordaba, o se levantaría una enorme oposición en contra como resultado de que el pueblo judío era demasiado estricto, muy fariseo para continuar en estas circunstancias. Bien, el tema de hoy se llama En defensa de la fe. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer? Y hay algo muy importante que necesitamos subrayar. En la soberanía de Dios no hay caprichos, no hay acciones fuera de control. La soberanía de Dios define el curso de la historia. Él previamente ha preparado condiciones, escenarios para que cada una de esas palabras que decretó en el pasado se cumpla a la perfección. Estén a favor o en contra, Dios va a cumplir su propósito. Y dentro de esa soberanía, Dios decide elegir a creyentes, mujeres u hombres para su servicio. Y eso no depende de qué tan capaces seamos. Dios determina porque Él es quien elige para su obra. Recordemos que a quien Dios elige, Dios prepara, Dios equipa. Y no es de quien posea mayor capacidad de sus cualidades. En su soberanía Él determina a quién elegir. Y eso es algo que necesitamos mantener vivo en nosotros. Porque a veces, ese que vas a ver ahí todo aquí enfrente, ¿y cómo que dirige ahí? Y hay una gran cantidad que descalifica, cuando en realidad es Dios quien elige para avergonzar a los sabios y para mostrar su gracia en medio de esas circunstancias. Esto no quiere decir que no debemos prepararnos, no. Gracias a Dios por ustedes que estamos preparándonos, pero un buen día Dios llamará a alguno de ustedes. Y esta es la oportunidad de aprender, de desarrollar, de acrecentar su capacidad, su conocimiento. Y un buen día Dios llevará de en medio de las ovejas a otros para ser pastores. Así que lo que Dios decreta en su soberanía es intransferible, inamovible. Entramos entonces al valor del testimonio. Este es el punto que tenemos aquí. Pablo hace muestras de que el Espíritu Santo propicia en él tener el control. No era el tribuno quien tenía el control, ahora Pablo es quien tiene el control sobre todo el asunto, sobre la condición, sobre la multitud, y aún el tribuno accede. No era porque Pablo era muy inteligente, recordemos que Pablo era un vaso del Espíritu Santo para comunicar el mensaje glorioso del Evangelio. Así que Pablo entonces se coloca de pie y, conociendo a su audiencia, él empieza a hablar arameo, que era la lengua natural en Israel, que a veces decimos hebreo y arameo, pero realmente es arameo lo que ellos estaban hablando. Así que Pablo empieza a hablar, el tribuno se sorprende de que hablara griego, el tribuno dice, ¿y ahora quién es este señor? Él empieza a hablar. Y Pablo coloca entonces uno de los aspectos más sobresalientes que necesitamos aprender actualmente. Uno, que es la defensa que Pablo está haciendo. Y esa palabra en griego es apología. Esa palabra significa defensa, declaración. Y de ahí surge una palabra teológica que ustedes van a estar escuchando muy a menudo si son nacidos lectores. Apologética. Esa es una palabra que dices, ¿y eso qué es? Apologética es en defensa de la fe, es decir, declarar con hechos, evidencias contundentes la razón que nosotros creemos. ¿Qué es lo que creemos y por qué lo creemos? Y de dónde emana, de dónde fluye, de dónde brota lo que conocemos. Es defender los principios, defender la verdad y no comprometerla. Además, cuando hablamos de apologética, es quien conoce la verdad, practica la verdad y predica la verdad. Es decir, no cede ante la presión, no cambia porque se ve en medio de una amenaza o un conflicto. Y esto es algo que nosotros necesitamos estar viendo. Apologética no es enfrascarse en un duelo, no es tratar de convencer a otros, es simplemente dar evidencia
de lo que conocemos. Pero hay un elemento muy importante en la apologética que debe estar también filtrado por nuestra capacidad racional. Porque tú puedes colocar elementos de fanatismo, elementos que no tienen trascendencia, que no son lógicos. Romanos 12:1, por favor. Esta es una palabra que de ahí se deriva, precisamente en defensa de la fe, la teología. Pablo hace defensa de la fe, Judas hará también de una defensa de la fe. Alguien que lo tenga, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Subraya esa palabra. Pablo está una vez más colocando lo derivado de Deuteronomio o de la Torá. Es decir, el Shama que los judíos conocían se deriva: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es por eso que nuestra vida espiritual no está desligada de nuestra capacidad de comprensión. Por el contrario, cuando dice racional es algo lógico, acorde a. Qué tremendo, ¿ah? Porque a veces les preguntas a alguien: oye, ¿tú tienes hijos? Tengo una fe ciega. No, estás mal. Un creyente no puede tener una fe ciega, tiene una fe emanada de hechos contundentes donde la palabra de Dios revela esa verdad. Y además, nuestra mente en su análisis bajo la revelación del Espíritu Santo entonces se conjuga para aclarar y ver las cosas. Por ejemplo, Pablo, antes de conocer al Señor Jesús, tenía una habilidad increíble. Era un rabino, era agudo, pero no tenía revelación. Pero cuando viene el Espíritu Santo y amplía su mente, entonces percata que había estado erróneamente en una posición. Pero ahora, al conjugarse lo espiritual y la revelación del Espíritu Santo a su mente, es como se puede hacer. Por eso nuestro culto debe tener coherencia. Nuestro culto, nuestro servicio a Dios, nuestros lugares o momentos de reunión no deben escapar del orden correcto ni tampoco fuera de la comprensión. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque entonces sería un fanatismo exacerbado religioso. Y caeríamos, ahora sí, en vez de conocer la verdad, seríamos esclavos de una actitud, de una posición religiosa, lejos de tener el conocimiento de la verdad. Bien, esto es lo que significa entonces cuando hablamos de apologética, y Pablo es lo que está haciendo ahora. Pablo se coloca frente a la multitud de aquellos hombres que habían estado acusándolo de varias condicionantes, entre ellas que había retirado al templo para no ser ahora el centro de reunión judía. Lo habían acusado de que él ya a la ley la había deteriorado, minimizado, y lo peor, habían ahora encontrado otra palabra, que Pablo había cometido apostasía por negar la verdad que un buen día él predicó. Y lo que Pablo está haciendo es para decirles: yo estoy aquí. Y va a ser una declaración que necesitamos el día de hoy muy clara, muy evidente. Porque Pablo va a entrar en contar la historia de una manera que le va a dar gloria al Señor. Que su testimonio va a manifestar la coherencia entre lo que cree, lo que practicaba, y llevar la iglesia, a la amada iglesia del Señor, a ese mismo propósito. Esto significa entonces que una genuina conversión siempre va a revelar un antes y un después de un encuentro con Dios. Pablo nos va a legar un manual de instrucciones acerca de cómo aprender a testificar.
Por eso mencioné que Ramoncita después estará dando esa clase de cómo hacer su testimonio. Pero vamos a ver 3 aspectos sobresalientes en este contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona es transformada, hay un antes, es decir, lo que éramos sin el Señor. Pero el día que Él llegó a nuestra vida, hubo un cambio radical, un poder que fluyó de una manera invisible pero efectiva para ir cambiando nuestra vida día tras día. De tal manera que aún las personas a nuestro alrededor dicen que hay algo en nosotros distinto. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios. Pablo hace una exégesis de manifestar. Recuerden, Pablo está frente a un grupo celoso, como él. Pablo era un celoso que el celo le había trastornado la habilidad de comprensión. El celo había inhibido su capacidad objetiva porque el celo determinaba el curso de sus acciones, no la razón. Y Pablo está frente a ese gran ejército de hombres que están esperando una respuesta porque habían escuchado que Pablo había sido un judío de judíos, un hombre dedicado, un hombre que había estado en la mejor escuela. Pablo había llegado a Jerusalén aproximadamente entre sus 12 a 14 años de edad. Él llegó como adolescente a Jerusalén, procediendo de Tarso, esa ciudad que no pertenecía a Roma. Pero finalmente Pablo tenía 2 nacionalidades que le permitían moverse en cualquier ámbito. Pablo era hijo de romanos naturales o de romano natural, es decir, su ciudadanía romana era por nacimiento, no por adquirirla mediante un cobro. Él no había pagado por ser romano, él nació siendo romano. Y eso le daba una gran cantidad de privilegios que vamos a ver un momento más. Así que, segunda de Corintios, por favor, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo está diciendo entonces, él va a exponer con su propia vida esta declaración. Cuando una persona pasa de un estado a otro, el estado donde no conocíamos al Señor no nos permitía darnos cuenta de la realidad espiritual, pero cuando viene el Señor, abre nuestro entendimiento, empieza a morar en nuestro corazón, cambios se generan. Estamos en un proceso continuo de crecimiento, de desarrollo. Recuerda, Dios no ha terminado con nosotros, pero ya hoy somos nuevas criaturas, hoy nuestra vida tiene una identidad con el Señor, hay una nueva vida que nos permite amar, buscar y priorizar acorde a la voluntad de Dios. Así que entonces Pablo va a dar una enorme evidencia de lo que representa aprovechar un testimonio personal. Tenemos una enorme herramienta en nuestras manos que necesitamos pulir, que necesitamos aprender cómo elaborar nuestro tiempo con Dios, qué sucedió lo que éramos antes, cómo vivíamos, qué pasó cuando el Señor vino a nuestra vida, y de entonces esto se puede convertir en una enorme herramienta en tu vida cotidiana donde probablemente las personas no estén de acuerdo con mi teología, no estén de acuerdo en lo que puedo predicar, pero lo que puede ser innegable es lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es algo que nadie puede negar. Y esa es la obra a la que Pablo está diciendo. Pablo va a apelar a que él vivía bajo un contexto de ortodoxia farisea. Vamos a verlo. Lo mencioné, versos 1 al 5, dice aquí. Verso 3, soy judío
nacido donde, en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo está dando un antecedente cómo es que él aparece en el escenario donde es conocido, donde tiene hasta ese momento un testimonio donde sacerdotes, ancianos podrían testificar porque ellos le habían dado la autoridad para perseguir y asesinar cristianos. Pablo nace en Tarso, pero, reitero, él llega a Jerusalén entre 12 a 14 años de edad, es decir, en su adolescencia. Y cuando llega, él ya hablaba arameo. Él ya no tenía problemas. Pero, dice Pablo, yo estudié a los pies de Gamaliel. Y ese era el hombre más apreciado por su capacidad, conocimiento y veracidad en la exposición de las escrituras antiguotestamentarias. Además, Gamaliel era el nieto del gran Jaliel, era él, el rabino que había colocado una enorme rectitud de las escrituras para mantener la postura firme de la palabra escrita. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? Porque, ay, me picó un zancudo. Porque Gamaliel era aquel hombre que dio el consejo acerca de Jesús. Y ahora Pablo está dando muestras de que conocía perfectamente, que no podía hablar en retórica. Pablo no tenía un escenario para compartir y dialogar de las escrituras. Recuerden eso. Pablo estaba observando a todos los suyos. Él había sido fariseo. Los veía como fariseos, conocía qué pensaban, conocía cuál sería su reacción. Y Pablo no tenía el tiempo para extraer escrituras y tratar de convencerlos. ¿Pero qué hace Pablo? Cómo me agrada que Pablo utiliza su experiencia personal con el Señor para compartir el mensaje glorioso del Evangelio. Esa es una lección para nosotros el día de hoy. A veces no nos van a dar oportunidad de compartirles lo que la Biblia dice, no nos van a dar la oportunidad de decirles mucho, pero cuando podemos adquirir la oportunidad de consolidar, afilar, afirmar un testimonio, va a ser un arma poderosa que Dios puede utilizar para ganar a otros. Así que hay 3 aspectos que vamos a ver ahora. Hay 3 partes que Pablo está colocando a manera de un manual instructivo de cómo hacer o cómo preparar nuestro testimonio para compartir a las personas y manifestar el por qué somos lo que somos. ¿Sí? Así que el primer punto que Pablo está tocando es lo que éramos antes, es decir, el pasado. Eso es muy importante. Después Ramoncita, reitero, les estará ayudando con eso. De cómo hacerlo, pero hoy me tocó a mí. Ramoncita, perdón, me tocó a mí. Yo acabo de darlo ahorita, hace una hora. Bueno. Estuve visitando a la señora que nos está visitando por 2 semanas a mi iglesia. La hermana. Gloria a Dios. La amada de Dios se llama. Amada de Dios. Ay, Señor, me picó feo. Y eso que no me pican a mí. Bueno, era el único disponible aquí al frente. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que él era. Fíjense bien. Esto es lo que la iglesia o pocos se pueden dar cuenta, que cuando nos convertimos al Señor puede ser la medida más impactante si sabemos cómo desarrollar, preparar, de una manera complementar todo lo que Dios ha hecho y de esta manera hacer más efectiva nuestra proclamación del Evangelio. Lo primero, Pablo está diciendo lo que era su pasado. Y aquí tenemos un enorme problema. Yo he escuchado testimonios que el pasado parece su presente, cuentan media hora, 1 hora y tú dices, ¿qué?
¿Amas más tu pasado que tu presente? Ya ves, por eso, perdón, Ramoncita, será. Hoy nos tocó y estaba luchando entre hago eso, ¿no? Era más importante, Ramoncita, para después tú colocas el broche de oro ahí. Pablo está defendiendo la causa del evangelio, pero hablando de primera persona, diciendo qué sucedió, qué pasó. Él menciona que él estaba bajo la directriz, el cuidado, el liderazgo de Gamaliel, y había llegado a tal extremo que se había ganado el título de ser fariseo de fariseos. Vamos a ver Filipenses 3, 4 al 6, por favor. Filipenses. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3. 3, 4 al 6. ¿Qué está diciendo Pablo? Está dando una breve y condensada historia de su vida. No está hablando de sus grandes aventuras dentro del pasado para atraer la atención de los demás, y a veces las personas lo hacen con tanto énfasis que parece más morbo que una realidad contada. Y eso es algo perturbante, porque hay personas que, viviendo de una manera muy crítica, algunos en alcoholismo, drogas, en fin, cuentan cuántas pastillas, de cuál era la marca y cuántas se tomaban todos los días. ¿Y eso? ¿Es como querer convencer que la gente sigue ese camino? O sea, Pablo está mostrando entonces que debemos aprender que nuestra vida pasada no es la atracción. Nuestra vida pasada no debe ser la que impere, simplemente debe ser un punto de referencia como una transición a lo que queremos compartir. No es la esencia. Pablo no está negando quién fue, pero su propósito no es enfatizar en que su pasado debería ser su presente. Él está mostrando que el pasado precisamente fue el origen para encontrar lo que tanto anhelaba buscar a Dios, porque su pasado no llenaba su vida, su pasado no era la verdad, su pasado no contenía su historia. Y muchas personas están así, hasta no conocer al Señor es cuando dicen, wow, yo viví engañado toda mi vida, no tenía propósito, no tenía destino, no tenía una razón específica. Así que Pablo, si se percatan, en estos versos del 1 al 5, no trata de que las personas digan, ay, qué tremendo, era un fariseo, ayunaba todos los días. Pablo no está buscando eso. Lo que está mencionando Pablo es donde ellos estaban y desde ese punto empezarlos a llevar a donde él sabe que puede haber una oportunidad para que las personas conocieran quién era Pablo ahora. ¿Sí? ¿Comentarios? Yo creo pues, adelante. Yo estoy viendo pues aquí dos cosas bien importantes, ¿no? Una es de que no le va a faltar el respeto a los judíos. Así es. O sea, porque arranca diciendo varones, hermanos Padres. y padres. Así es. Oíd mi defensa, ¿no? Ajá. O sea, no les está faltando, o sea, porque es que ustedes están mal, y lo que engloba que es el mismo Dios de ellos al mismo Dios que tiene él, ¿sí? Y yo creo que la otra es también el respeto que le tiene a la religión judía, ¿sí? Porque dice, soy fariseo. Cuando en un momento dado para ese tiempo había fariseos, saduceos, samoeos, y había como 7, 8 sectas, y sí, estábamos viendo la semana pasada que se estaba desmembrando ahí la religión. Sí, entonces, pero el respeto que le tiene y que saben que no es
se dan cuenta que no es cualquier judío. Exactamente. O sea, que sabe el Señor. Ese es un punto. Eso mismo lo hizo Esteban en su defensa. Si pudiéramos mirar hacia atrás, cuando Esteban va a ser apedreado, él hace una misma declaración. ¿Por qué? Porque no estaban deshonrando la ley, no estaban descalificando lo que habían aprendido, sino que ellos ahora estaban diciendo, nosotros somos fieles testigos de lo que nos enseñaron, ahora se ha cumplido en la persona de Jesús. Es lo que están diciendo ellos. Y es muy importante. Pablo sabía que estaba frente a una audiencia demasiado crítica, pero mencioné, Pablo no estaba buscando una retórica, no estaba buscando entrar en conflicto, no estaba tratando de ganar argumentos. Pablo se presenta con todo el respeto ante quienes están ahí, grandes o pequeños, pero les muestra el por qué él era lo que fue y qué es lo que ha pasado en su vida. ¿Sí? Así que para nosotros tenemos que aprender algo muy importante. Si deseamos comunicar como Pablo con más efectividad nuestra vida cristiana, debemos tener menos énfasis en el pasado. Solo debe ser una versión breve, pequeña, claro, real, de quienes fuimos, éramos, practicábamos quizá, pero el propósito no es que las personas puedan saber qué tan malos éramos o qué tan buenos éramos. El propósito es una transición de donde el Señor nos encontró y a partir de ahí adelante. ¿Sí? ¿Comentarios? Yo veo esto una gran necesidad en la iglesia. Yo espero que muchos se acerquen con Ramoncita para, cuando menos, oye, ayúdame con esto, enséñame cómo puedo elaborar algo mejor en mi vida. ¿Sí? A veces escuchamos testimonios que el pasado de alguien dura 45 minutos y hablar de Cristo duró nomás 5. Eso no es importante, el pasado. Y eso es algo que yo les voy a pedir. No les voy a decir investiguen, pero a veces ya son las redes tan rápidas que a veces te van a enviar testimonio de alguien, testimonio de aquello. Constátalo. Y te vas a percatar que esta es una carencia enorme en la iglesia. Parece ser que queremos presentar más lo malo que lo bueno. A veces queremos darle más énfasis a lo que no éramos, o sea, a lo que éramos sin el Señor y quedarnos ahí. Sería como enfatizar lo malo que éramos y disminuir lo bueno al hablar tan poquito de Él. ¿Sí? Entonces, Pablo se está presentando en la audiencia, mencioné hasta el verso 5. Y vamos a entrar con el verso 6. ¿Qué va a ser el verso 6? Pablo empieza ahora una transición natural, fíjense bien. Pablo va a entrar al tema va a salir de lo que fue su pasado y va a entrar en el cómo, el por qué él se convirtió. Fíjense, 5 versos para el pasado. ¿Cuántos son del 6 al 16? Son 13 versículos donde da testimonio de 6 al... Gracias. Gracias, Grimaldo. Eso es. Sí, dio mucho tiempo para su testimonio. Así que ahí es donde puedes ver, donde enfatiza 2 cosas más que vamos a ver. La primera, verso 6 dice, pero, ese pero siempre me gusta cuando Pablo lo coloca. Exactamente. ¿Qué pues diremos? O sea, esto es lo que Pablo está colocando. Fíjense bien, el verso 5 dice, el sumo sacerdote es testigo, los ancianos son testigos porque me dieron cartas para los hermanos y mi misión como espía, como mercenario, como soldado del templo era traer presos a Jerusalén, a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Pero aconteció que
yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y vamos a verlo hasta el 16. Pero ¿qué estaba sucediendo? Pablo empieza a narrar que su celo religioso judío representaba el motor que era lo que hacía posible moverse en cualquier lugar. Esa ferocidad se había desarrollado aún más por haber recibido autoridad conferida del sumo sacerdote. Los ancianos que gobernaban le extendieron esta autoridad para que ya sea en Jerusalén o en Damasco fuera y trajera a todos aquellos que consideraban apóstatas por ser judíos y ahora habían cambiado al haberse convertido al cristianismo. Así que Pablo ahora lo que hace es manifestarles qué sucedió, cómo es que ahora él deja de ser aquel fariseo para convertirse en lo que ahora ellos estaban viendo, el por qué ahora estaba compartiendo. Pablo dice que Jesús, dice, se apareció, ¿no? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué está diciendo Pablo? Hay 3 relatos de su conversión. El primero, Ananías, en el capítulo 9, y Lucas es quien describe esa conversión. Pero ahora estamos escuchando de los labios de Pablo todo este testimonio. Fíjese bien, en el capítulo 9 fue Lucas describiendo el evento. Ahora Pablo lo está describiendo con sus propias palabras. Él está diciendo lo que aconteció en su vida y cómo sucedió. Dice Pablo que él, mientras iba camino a Damasco a buscar, repentinamente algo sobrenatural apareció. Los que iban con él también escucharon un ruido, vieron el resplandor, pero no entendían lo que había ahí. Y esa palabra en el griego original es acerca de fono, de la claridad de conocer el sonido, y solo el único que pudo de entenderlo claramente era Pablo. Y Pablo empieza a decirles lo que acontece, que Ananías, un hombre temeroso de Dios, un hombre entregado, va y le dice que el Dios de sus padres, es decir, les empieza a declarar al pueblo judío que el mismo Señor Jesús es el gran yo soy. El que apareció es el mismo que había dicho a Abraham, yo te daré la tierra prometida. Qué impactante. Porque Pablo está mostrando ahora que él se convirtió como resultado de una elección divina a causa de la soberanía de Dios, y que ese encuentro con el mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, lo hizo un hombre nuevo. Qué tremendo. Comentarios, todavía nos falta. Ya nos estamos dando cuenta que Pablo nos legó una herramienta increíble. A veces los pastores tenemos un problema de no enseñar esto el día de hoy, ¿no? De no mostrarle a la iglesia cómo puede preparar cuando le preguntan, oye, ¿por qué eres cristiano? El apóstol Pedro dice que debemos estar preparados para dar respuesta a quien pregunte. Y a veces parece que la herramienta más efectiva que tenemos para propiciar, comunicar a otros el amor, el perdón, la fortaleza, la libertad del Señor, parece que no le damos la debida importancia para tenerlo como una herramienta filosa, aguda, que pueda ser de gran ayuda. Personas a mí me han dicho, es que no comulgo con lo que tú dices.
pero no puedo negar lo que estoy viendo. Es la verdad. Algunas personas pueden ser incluso más doctas que yo, pero el punto no es entrar en el conflicto en el que Pablo tampoco entró, de tratar de convencer, buscar. No, él habló de lo que fue y de qué había sucedido en su vida y el por qué ahora él caminaba con el Señor. Y esto es lo que las personas no podrán negar. Yo recuerdo de una historia que a mí me impactó hace muchos años. Cada Navidad el Ejército de Salvación, siempre por lo general en las plazas, están tocando, cantando. Acérquense cuando los vean ahí, ellos están cantando algo de Navidad y comparten el mensaje. Y había un hombre tirado en el piso, un hombre alcohólico, ebrio. Pero cuando empezó a escuchar la trompeta y empezaron los niños a cantar y uno de los presentes ahí compartió, se levantó. Y él empezó a acercarse a la multitud y como todo estaba lleno, su aroma fue el elemento a su favor que todo el mundo le cedió el lugar para poder llegar al frente, ¿no? Porque se paró y él llegó al frente. Y cuando empezaron a compartir el mensaje, este hombre estaba absorto en el mensaje. No miraba hacia ningún otro lado. Y cuando hablaron de que si alguien quería recibir al Señor, levantó la mano y dijo, yo. Pues oraron por él y esa noche se regresó a su casa. Otro día, porque él les había preguntado, ¿van a estar aquí mañana? ¿A qué horas van a estar aquí para traer a mi familia? Y cuando llegó a su casa, obviamente en un estado deprimente, su casa, sus hijos, porque el vicio siempre paga mal, lo vieron diferente. Los hijos siempre corrían y se escondían, pero ahora lo vieron con algo distinto en su rostro, algo diferente en su vida. Y le dice, mamá, la niña, mira mi papá, es diferente. Ya no le tengo miedo, ¿no? Y cuando esto acontece, él les dice, es que hoy escuché un mensaje que llenó mi vida y mañana vamos a ir. De veras, sí, mañana vamos. Otro día, pues con su mejor ropita, sin zapatos, los llevó a donde habían estado la noche anterior. Cuando estaban ahí, pues este hombre no miraba hacia otro lugar, su aspecto no era muy agradable, pero estaba ahí con su familia. Y uno de los ahí presentes a un lado, como siempre, viendo que este hombre estaba metido, absorto, le dice a otro, mira, este hombre parece estar soñando, ¿cree en estas cosas? Y la niña le hace así al pantalón del Señor. Le dice, mire, Señor, usted no conoce a mi papá, pero si está dormido, déjelo. Si está soñando, déjelo, porque ha cambiado. Qué tremendo, ¿ah? Eso es lo que Pablo está diciendo, que hay un cambio. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que está enfatizando. Este hombre ebrio llegó a su casa, el Señor lo cambió, lo transformó, y él pareciera que ni cuenta se había dado, su familia lo había notado. Y estaba ahí, en el lugar donde él estaba completo. ¿Qué pasó? Desde ese mismo día Pablo empieza a ser un hombre distinto, un hombre diferente, cambió sus prioridades, cambió sus inclinaciones, todo le dio un giro de 180 grados. Eso es lo que sucede cuando Dios viene a la vida de cada uno de nosotros. Hay una vida nueva. Eso es lo que podemos decir, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo.
Esa es una genuina conversión. No quiere decir que estemos perfectos, no, nunca. Mientras vivamos sobre la faz de la tierra lo vamos a lograr, pero el Señor nos está llevando paso a paso en ese proceso para ir despojando aquello que nos limita, nos impide, que no nos da la oportunidad de ser mejores cada día para Él. Pero Él ha hecho de nosotros nuevas personas. Y necesitamos decirle a quienes tenemos por enfrente que lo que hoy somos no es por nuestra cultura, no es por nuestra habilidad, no es por nuestro pasado, es porque hubo alguien que lo cambió, alguien que hizo de nosotros lo mejor. Así que Pablo me agrada porque se convierte en el vaso que el Espíritu Santo está utilizando para plasmar uno de los más grandes manuales de cómo testificar, cómo podemos compartir, qué debemos hacer. No se trata de ganar discusiones, no se trata de gritar. El propósito es compartir que lo que las personas hoy ven en nosotros es a causa de quien vive en nosotros. ¿Sí? ¿Comentarios? Todos tenemos una herramienta que necesitamos pulir, afilar. Y esto es precisamente lo que nos va a permitir ser más efectivos en comunicar el mensaje. A veces no tendremos tiempo de presentar contextos, ilustraciones. Simplemente a veces algo va a ser tan casual que la única manera es hacer esto. A mí me ha bendecido mucho aprender eso. Una vez, mi esposo y yo viajando en el avión, yo compré varios libros, sentí comprar varios libros que se llamaban Paz con Dios de Billy Graham. Y es una buena herramienta. Y recuerdo que nos tocó a mi esposa y a mí diferente. Ella adelante, yo por atrás, dije, bueno, gloria a Dios. Y yo estaba diciendo, ¿para quién será este libro, Señor? ¿Para quién? ¿A quién le puedo compartir? Y resulta que me toca un hombre que venía a la misma ciudad con nosotros. Y ayúdame Dios, yo empecé a orar, ayúdame Dios, prepara su corazón, porque esto es algo importante. Y empezamos a platicar, y empecé a compartirle, y le regalo ese libro de Paz con Dios. Y él se impacta y me dice, pero, ¿tú hablas de eso? Le digo, es lo que ha cambiado mi vida. Y te lo comparto porque Dios quiere cambiar la tuya. Y su vida era un caos. Un hombre de negocios, pero era un caos. Y ella me dijo, yo voy a ver a mi familia a Guadalajara, pero yo estoy en el DF. ¿Puedo verte después? Sí. Y fue y se hospedó en el hotel donde yo tenía mi oficina. Se convirtió al Señor. Todo por tener una herramienta que es para la gloria del Señor, que es para que la persona pueda darse cuenta que hablar de Dios no es hablar de teología, no es hablar de algo místico, es hablar de una realidad que vivimos cada día. Y le doy gracias a Dios porque ese hombre se convirtió como resultado de compartirle, pero también tener una herramienta que pueda ser útil, salir de un momento a otro. Imagínate que yo me hubiera quedado en todo mi pasado. No, pues él y yo íbamos a estar de acuerdo, íbamos a salir compadres. ¿Verdad? Pero ¿qué sucedió cuando le dije, sabes? Yo viví de esta manera, pero Dios cambió mi vida. ¿Cómo? ¿Es posible? Sí. Y es cuando tú puedes compartirles de esta manera lo que Pablo hizo. ¿Sí? ¿Comentarios? Wow. Pero hay otro aspecto. Mencioné que éramos tres. El primero, ¿cuál fue?
El pasado. En el pasado no podemos permanecer, recuerden. El pasado solo es un punto de referencia. Solo es una transición para entrar al punto importante de qué o cuándo o cómo me sucedió encontrarme con Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera fue? A veces nosotros decimos fue algo circunstancial, pero Dios tenía ya preparado ese momento. Para nosotros fue circunstancial, ocasional, pero Dios lo tenía planeado para estar ahí. ¿Sí? A veces nos ha tocado encontrar personas que en un momento determinado se le ponchó una llanta, se descompuso su auto, XX, y un momento dado se conjuga que alguien viene y les hable. Era el momento, fortuna. ¿Sí? Así que el segundo punto fue su conversión. Primero Pablo habló de quién fue. Del 6 en adelante empieza a decir cómo fue que él se convirtió. Ahí le da mayor amplitud de tiempo. Habla de más argumentos. Está diciendo hechos que él vivió y que fue el resultado de ese momento. Antes de continuar, verso 10. Pablo le dice al Señor, ¿qué haré? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado, ¿qué? Que hagas. ¡Wow! Recuerden, este es el testimonio que Pablo está compartiendo. Lucas lo hizo en el capítulo 9. Más adelante encontraremos una combinación, pero aquí es donde Pablo tácitamente, a través del Espíritu Santo, nos está enseñando cómo poder compartir, comunicar con mayor claridad lo que tú y yo somos. Porque a veces andamos, no, es que yo no creo en esto, no, yo no creo que... No es eso. Es simplemente lo que ha hecho Dios contigo. Mira, a mí me impacta otra historia. Cuando recuerdas a aquel gadareno que siempre fue endemoniado, que vivió en los sepulcros, nadie lo podía detener, encadenado, bajo una crisis aguda de identidad, de conflictos. Pero cuando escucha del Señor Jesús, va a su encuentro y se postra y el Señor le da o lo hace libre. Y cuando vienen, lo encuentran, dice, cambiado, bañado, peinado. O sea, otra persona. Otra persona. Y le dice, te ruego, Señor, déjame estar contigo. No quiero regresar a donde antes era. Permíteme quedarme a tu lado, Señor, aquí es donde estoy completo. Y el Señor Jesús le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Ese es el secreto. Lo que Dios ha hecho contigo. Es lo único que tú y yo podemos decir. Lo que Dios ha hecho conmigo. Y sabes que ese hombre fue y habló a 10 ciudades. Lo que hace la gratitud, lo que hace el amor, de verse liberado. ¿Sí? ¿Comentarios? Están muy callados hoy. También está el testimonio de la mujer samaritana. Exacto, sí, adelante. Pues todo el mundo conocía qué vida llevaba y con el simple hecho de que Jesús le leyó su pasado, los hombres se interesaron. Ahí fue, no sé si sea curiosidad de preguntarse entre ellos mismos cómo supo este hombre que ya hizo todo esto. A veces tú mencionas dar testimonio. Hay que reconocer también que a veces no tenemos un buen testimonio, mucho menos que impacte. Así que hay que tener cuidado en qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a manifestar. Poner mucho énfasis en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y, como tú dices, con gran verdad, dejar a un lado todas aquellas cosas que para nosotros podrían ser importantes, pero para la gente que nos escucha no.
¿verdad? No necesariamente tenemos que estar inventando un testimonio que quiera impactar a los oyentes o que estén interesados. Y a veces ahí nos cohibimos, al menos yo tengo un testimonio de cómo me alcanzó el Señor, y debo decirte que para mí fue muy tremendo y todavía lo sigo, cada vez que me acuerdo lo sigo manifestando. Dar mi testimonio en una exposición del Evangelio, yo creo que necesito mucho respaldo del Señor, porque no es muy emocionante. Para mí sí, pero para el que me escucha no. Aquí Pablo está diciendo, ustedes me conocían, ustedes saben todo lo que yo hice. Es emocionante porque lo conocían a él. Pero yo considero que cuando empezó a hablar de lo que Jesús le dijo, lo que Jesús le ordenó, lo que haber dicho, pues ¿qué nos quiere impresionar o qué? ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús, mucho menos lo que hizo en él. Entonces, tenemos que orar mucho. Sí, gracias. A lo mejor ya me arrepentí, pero bueno, ojalá los que no se han apuntado se apunten. Por esto del testimonio es, de verdad, yo difiero un poquito, porque sí, no hay testimonios muy impactantes y mucho menos que podamos acortar, ¿no? Pero el testimonio dice mucho porque me va a dar identificación con la persona que tengo enfrente. Así es. Sí, y acordémonos que pues a lo mejor el testimonio de Violeta no se parece nada al mío, pero si yo conozco un testimonio de alguien, puedo comentarlo también. Entonces, apúntense a Lo que dice Ramoncita, perdón. No. Lo que dice Ramoncita es exactamente lo que Pablo estaba haciendo. Él se estaba identificando con aquellos que conocían la ley, pero les estaba mostrando lo que ahora, en esa gracia en Jesucristo había recibido. Entonces lo que dice Ramoncita es importante, o sea, no se trata, como decía Grimaldo, de inventar, ni que sea aparatoso, ni que sea, o sea, es el darle a entender a la gente que también nosotros caminábamos creyendo o haciendo las cosas que ellos hacían, pero ahora. Entonces Pablo hizo exactamente eso. Él les habló de lo que él conocía de la ley y les habló de lo que él, tanto que da testimonio de alguna manera también de Ananías, que lo ayudó porque dice que era un hombre piadoso según la ley. Así entonces no es inventar ni tratar de impactar, o sea, es lo que Dios ha hecho contigo. Exacto. Sí, Omar. Yo nada más quería comentar que es importante ver, yo creo que tres cosas que le suceden a Pablo. Es la caída al piso. O sea, al ver a Cristo, Él cae al piso. O sea, muchas veces nos tenemos que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con él, porque sí es cierto, o sea, nos caemos y a veces no es muy agradable comentar las cosas por las cuales nos convertimos. Pero aquí Pablo ha caído y está en el piso, ¿sí? Porque ve la presencia de Dios. La otra, Dios es luz. O sea, es de día y Dios es luz. O sea, hay que entender esto también. Y la otra, todo el mundo oye, pero nadie escucha. Él nada más escuchó. Y también la soberanía de Dios. O sea, Él es un escogido. O sea, lo va a sacar de ahí para llevarlo para otro lado, para que predique a los gentiles. Pero sí es importante darnos cuenta que tenemos que estar humillados, ¿sí? Para poder estar con Dios. Recordemos que nuestro testimonio no es tratar de impresionar. No podemos decir lo que no es. Simplemente es decirte el por qué mi vida es así. No tiene que ser impactante mi testimonio, como decir el Señor me libró de las garras de la muerte, ya estaba. No. Es lo que Dios hizo cuando llegó a mi vida. Lo que vivía, cómo vivía. Por ejemplo, hay personas que tienen todo. Todo tienen, nada les falta. Solo existe un enorme vacío en su vida. Y no tiene que haber pasado por drogas, por alcoholismo, por amenazas de muerte. No.
simplemente un buen día escucharon el mensaje del Evangelio y su vida fue transformada. Y eso es tan relevante como aquel que salió de la cárcel, como aquel que salió de la muerte. O sea, es tan relevante igual, porque al final el Señor nos sacó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la derrota a la victoria, del infierno al cielo. O sea, eso es lo importante. Somos tan distintos cada uno de nosotros. A las personas yo no le puedo decir algo que quieran escuchar, simplemente voy a decirle lo que sí sé, porque el día de mañana el mundo es muy pequeño donde tú y yo nos desenvolvemos, y tarde o temprano todo se puede saber. Imagínate que tú cuentas una historia para impresionar y resulta que el día de mañana es familiar de alguien, ¿y qué? Se convierte en un conflicto. O sea, ¿qué hacer? Nos identificamos con las personas, les decimos dónde vivíamos, dónde nos desenvolvíamos, qué sucedió, el por qué conocí al Señor, y ese es el punto. Cuando lo conozco, hay un cambio, y ese cambio es lo que las personas están viendo. Pero ¿qué va a suceder? El tercer paso es muy importante, porque no nos quedamos en lo que hizo el Señor, sino lo que soy ahora después de lo que el Señor hizo en mi vida. Es como los que platican, no, un buen día vi la luz hace 20 años y su vida sigue igual, pero hace 20 años vio la luz. ¿Pero qué es hoy? Versos 17 al 21, si es que no hay otro. Verso 17 dice, y me aconteció que, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Esto Pablo está mencionando que eso tardó 3 años. Recuerden, hay un lapso de 3 años en lo que Pablo está mencionando cuando sube a Jerusalén. Y de esta manera, el Señor le dijo, date prisa. ¿Qué está sucediendo? Que ahora Pablo está enfatizando que su vida ya no es simplemente vivir de un pasado, vivir de una historia. Pablo no solamente dice, gracias Señor por entrar en mi vida, sino que ahora Pablo vive acorde a esa voluntad, realizando lo que fue llamado a hacer. En su soberanía Dios lo eligió para ser un testigo, un testimonio. A ti y a mí no nos va a llamar a ser de esa manera, pero donde estemos tú y yo, podemos decirle a las personas a nuestro alrededor eso. Pablo fue llamado a ser testigo a los gentiles, testigo a su pueblo, pero fue un instrumento elegido previamente por Dios para ese propósito. Lo que está enseñando Pablo es que no somos Pablos. Lo que está mostrando es que después de conocer al Señor hay una vida nueva que tiene propósito, que tiene un destino, que tiene una identidad, que nos permiten recursos para saber cómo vivir la vida y de qué manera continuar caminando de la mano del Señor. Que nuestra vida no es historia, sino es un constante presente, porque el Señor vive en nosotros, reina en nosotros y vivimos por Él y para Él. Qué tremendo, ¿verdad? Así que Pablo está mencionando entonces que ahora su vida ya no es de continuar bajo el yugo de la religiosidad en el aspecto judío, ahora es enviado a ¿qué? A predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio. Y nosotros tenemos algo muy similar con Pablo. Dios ha hecho algo en nosotros que no podemos callar. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando a mí me preguntan por qué mi vida es distinta, no puedo menos que decir lo que Dios ha estado haciendo. Somos deudores, primero a Dios, porque nos ha dado un privilegio inmerecido, una gracia inmerecida. Nos ha dado vida. Y hablo de vida en abundancia, de la vida espiritual. Pero también somos deudores a los demás para decirles lo que Dios ha hecho en nosotros.
Compartir su mensaje es ser un testigo de Jesús. Y déjame decirte, a veces no habrá oportunidad de compartir con palabras, pero podremos vivir de una manera. Reitero, no somos perfectos, porque a veces algunos quieren ver perfección en la vida cristiana. Estamos en un proceso, estamos como el barro en manos del alfarero, estamos en constante movimiento, en constante formación, pero sí podemos tener una identidad y decir que el Señor ha hecho cosas en nosotros de las cuales podemos estar seguros de que Él es a quien servimos y pertenecemos. Las personas a nuestro alrededor pueden preguntarnos, y a veces si no tenemos la habilidad para compartirles, probablemente perderemos la oportunidad. Porque a veces trataremos o de atacar, o de colocar posturas, o yo no creo eso, ¿por qué tú haces eso? Y es un problema. Por ejemplo, cuando yo me convertí, había un celo, había una pasión muy, muy fuerte, muy arraigada, pero no entendía que debía tener más amor que ese celo. Y lejos de ganar a mi familia al principio, gracias a Dios ya se convirtieron la mayoría, pero lejos de convertirse había un rechazo porque era una postura crítica, de fariseo, de colocarles el peso en vez de tener una herramienta como esta para poder decir, ¿sabes qué? Dios te ama así como a mí me amó en medio de mis adversidades, en medio de mis debilidades, y vino para darme vida y traerme a la libertad. ¿Sí? Comentarios. 3 pasos que hizo Pablo, recuerden. 1, 2, 3. El pasado, el día en que se convirtió, y después de eso es lo que vivimos. Y ahora, ¿quiénes somos? Es lo que está diciendo. ¿Sí? Lo que somos en Cristo. Algunos dijeron, pura victoria. No, a veces pasamos tiempos críticos, a veces pasamos tiempos adversos, pero aún así el Señor es quien nos sustenta. ¿Sí? Última, comentarios. ¿Bien? Adelante. Cuando la luz se le apareció a Pablo y la voz, tal parece, no tal parece, la voz fue exclusivamente para Pablo. Los demás que lo seguían no entendieron. Exacto. Pero vieron la luz. Eso puede darnos a entender muchas cosas también, ¿verdad? Cuando exponemos el Evangelio, cuando estamos así, posiblemente no nos entiendan y no hay que desanimarnos, porque Exacto. en el tiempo que tenemos ya caminando en el Señor, nos han pasado muchas cosas en referencia a Él. Sí, sí. De momento, por educación, sí, está bien, sí entiendo, pero las fuerzas del maligno, las fuerzas de este mundo, al rato desaparecen. Sí. Y ahí se aplica la parábola del sembrador. No, y nos puede suceder como el mismo Pablo le sucedió con Félix, ¿no? Cuando está exponiendo y dice, ay Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Cómo puedes creer en esas cosas? ¿No? Pero ese es el punto. Nuestra labor no es forzar, no es estar que las personas todo el día nos vean como una molestia, no. Es cuando llegue el momento y podemos compartir, lo haremos. Y el Señor nos permitirá entonces citas divinas. ¿Sí? Bien, hay un punto nada más para concluir, verso 16. Dice el verso 16 que Pablo lo está declarando cuando Ananías le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido, esa es la soberanía de Dios, para que conozcas su voluntad, veas al justo, oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el punto. 22, 14 en adelante. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16. Nada más para hacer una aclaración aquí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este texto ha generado en algunos
en nosotros no, pero es necesario colocar esta breve aclaración. Para muchos representa un conflicto porque acorde a esto y lo que Pedro mencionó en los primeros capítulos, pareciera ser que el agua es el agente de limpieza espiritual. No, el agua no limpia ni ensucia más. La evidencia que está mencionando Ananías es porque la limpieza espiritual, como ustedes han aportado, ya había sucedido en la conversión de Pablo en Damasco, en el camino a Damasco, y ya era la decisión simplemente para una revelación física, pública de lo que internamente ya había acontecido. Eso tenemos que puntualizar porque a veces se cree que el agua es la que tiene ese poder salvífico de perdonar y limpiar pecados. Nunca jamás. Vimos en la clase anterior que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué es lo que sucedió? Efesios 2, 8 y 9, Pablo está mencionando, porque por gracia somos salvos, y el medio para ser salvos es la fe. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿a poco tú crees que eres salvo? Y yo muchos, salvo por la fe. No, la fe no. Soy salvo por la gracia de Dios. Y el medio para poder apropiarme de esa gracia fue creer. Fue reconocer en su bondad y en su amor. Y por eso creo. Pero la fe no es una acción mía. Aún Dios colocó esa fe en mí para poder creer de esa manera. Así que nada más hacer una breve aclaración para que no exista ese conflicto que a veces, si no te bautizas, tus pecados no son perdonados. No. Tal vez este texto lo usan, se bautizan en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Sí? Y el de Pedro también. El de cuando Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesús y sus pecados serán perdonados. Entonces, lo que ellos están refiriéndose es a la ordenanza que Jesús les encomendó. Porque en el Evangelio dice, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, pero quien decide colocarlo de una manera literal sin el contexto completo del bautismo es lo que se Ramosita. Solo se bautiza en el nombre de Jesús cuando debería ser en la Trinidad. ¿Sí? ¿Comentarios para irnos? Yo espero que nada más un breve comentario. Yo les aconsejaría que se acerquen con Ramosita y ya les dirá ella cómo preparar, cómo hacer algo más apropiado. Y de esa manera les aseguro que Ramosita les va a aportar cómo lograr que su vida, para compartirle a alguien, no es porque Ramosita tenga que conocer su vida, no tenemos que hablar de cosas que no son edificantes, ¿no? Porque a veces, ¿y qué más? No, ¿cuál qué más? No. No es nuestro propósito cuando compartamos el Evangelio mostrar qué tan mal, qué tan terrible. No se trata, porque imagínate, si yo pudiera decir, no hombre, yo me tomaba 5 botellas diarias de alcohol, ay, qué bueno, con razón te convertiste, yo no, ¿verdad? O sea, yo no me tomo ninguna, tú sí lo necesitabas, ¿verdad? Ese es el punto, ¿ok? Bien, vamos a dar gracias, vamos a orar y nada más les recuerdo, acérquense y si ustedes nos están viendo, por favor en la iglesia, contáctense con Ramosita, que es la que tiene la dirección de evangelismo. Nosotros salimos muchos años haciendo eso y la verdad cada día nos sorprendíamos, nunca se acaba de aprender. ¿Sí? ¿Alguien desea orar por favor y dar gracias? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este día, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos presentes, Padre Santo, y de las personas que están siendo intermediadores. Te pedimos, Señor, que seas tú y que sea tu Espíritu Santo en nosotros, mi Dios, para poder llevar nuestra vida en testimonio, Señor, a los demás, a esas personas que te necesitan, Padre Santo. Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y pon tus palabras en nuestra boca, mi Dios. Propicia, Señor, esas
citas, Padre Santo, con esas personas que tienen necesidad de ti, Padre Amén. mío, Señor. El mundo está lleno, está vívido, Señor, Sí, de Señor. tu necesidad, Padre Santo, Señor. El enemigo cada día quiere llevarlos más a sus garras, Padre Santo, Señor, pero úsanos, Padre Santo, Sí, mi Señor, como Dios. tu instrumento, mi Dios, para traer más almas a tu vida, Padre Santo. Te damos las gracias, mi Dios, por la vida de nuestros pastores, Padre Santo. Síguelos guiando, síguelos llevando, fortaleciendo, Padre mío, Señor, por la vida de Ramoncito y de Grimaldo, Padre Sí, mío, Señor. Señor, que en este nuevo proceso que están viviendo, Padre mío, seas Ayuda a Grimaldo, Padre Ramoncita, Santo, Señor. mi Dios. Cuídalos, Padre Santo, bendícelos, Padre mío, y dale la sabiduría necesaria, Señor, para guiar y para llevar a tu pueblo, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.